Buenos días, chicos. Eh, Espero que estén muy bien, que todo esté muy chévere en sus casas, que ustedes estén en plena salud, en plena armonía con su familia, disfrutando mucho a la familia. Hay que aprovechar esta novedad para fortalecer lazos con nuestra familia, mamá, hermanas, abuelos, etcétera, etcétera. Entonces espero que estemos aprovechando mucho eso. Es una bendición estar con nuestros padres, hermanos. Es muy buena eso. Hay que aprovechar, hay que mirar la parte positiva de todo esto. Bueno, chicos, hoy vamos a dar una clase muy breve. Breve, vamos a llevarnos acá media horita explicando cosas muy importantes. Inicio diciéndoles que vamos a tener, ya tienen montada un pleno que vamos a hacer obviamente por plataforma. Vamos a evaluar todos los aspectos generales que hemos visto de la literatura, todos los temas, pero ojo, como les he dicho siempre, no esperen esas preguntas, ¿qué es literatura? ¿Qué es eso? Va a haber unas preguntas contextuales, como han sido los exámenes, y lecturas, obviamente críticas que tienen que hacer. Se sabe que todo esto es lectura crítica constante, pero van a estar muy relacionadas a la literatura, al mito, la leyenda. Entonces vayan repasando eso para que no tengan sorpresas. Entonces les notifico eso. El viernes van a tener 2 horas para eso. Ya les indico específicamente. Van a tenerla. El viernes tienen 2 horas conmigo, entonces esa hora que van a tener es la que vamos a trabajar. De 7:45 a 9:35. Son, creo que si no estoy mal, 18 preguntas que se pueden contestar. Creo que un promedio de 10 minutos o 8 minutos por pregunta, eso es más que suficiente. Entonces, está dentro de lo justo y dentro de la justicia. No estoy haciendo nada que no creo que no sería justo hacer. Quien tenga problemas, me escribe al correo en su momento, si no hubo luz ese día o no hubo Wi-Fi, tuvo problemas, entonces me escribe su mamá, preferiblemente que me haga la anotación, su mamá, la garante, entonces para obviamente hacerle el examen ya individualizado a ustedes ahí a través del mismo pleno de plataforma. Bueno, hoy vamos a trabajar, vamos a ir, como le he dicho, vamos cerrando ciertos temas ya, pero me parece muy importante para efectos también de lo que van a ver en pleno. Entonces, recuerden que la literatura, en general, la literatura es un evento, un fenómeno, obviamente, muy importante dentro de la humanidad. A través de la literatura expresamos sentimientos, expresamos nuestro estado de ánimo, expresamos muchos aspectos de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, es muy importante eso, que tengamos en cuenta esos conocimientos de la literatura, entendiéndola de ese sentido. Bueno, ya sabemos que la literatura se da en las épocas tanto antiguas como modernas. La literatura es un evento, es un fenómeno que viene desde la antigüedad hasta hoy. Siempre, a pesar de que tiene ese efecto de ficción, como le llama, siempre se está alimentando de la realidad. La realidad es el alimento más grande que tiene la literatura y nos puede ayudar a representar muchas cosas reales, trastocarlas un poco, pero sí nos sirve para conocer una época en la cual no vivimos, nos sirve para muchas cosas. Entonces entendamos la literatura desde ese punto de vista. Perdón que tengo un dolorcito en el cuello. Debe ser el frito. Bueno, entonces quiero que entiendan eso, ¿bien? Entonces hoy vamos a hablar de todo lo que hemos hablado ya, literatura, ya saben, antigua y todo ese cuento.
vamos a hablar hoy específicamente de la epopeya. Entonces, debemos entender la epopeya como aquellos poemas extensos, ¿ya? Están muy relacionados a la epopeya, está muy relacionada a la épica y lo que era Grecia, y muy relacionado a los cantares de gesta, a lo que era la Edad Media y sí, específicamente la Edad Media. Entonces, las epopeyas son aquellos poemas extensos escritos en prosa o en versos largos. ¿Qué narran? Bueno, narran, ya saben, acontecimientos importantes y trascendentales de un pueblo. Son las versiones que leemos en la actualidad, como por ejemplo a través de literaturas que nos llegaron como Miocid, eh, como nos llegó la Iliada, como nos llegó la Eneida, como nos llegó el Cantar de Roldán, etcétera, etcétera, entre otros. Dentro de la epopeya como tal, hay una estructura muy, muy, muy importante que se toma de las tradiciones de la literatura griega y latina. Cuando hablo de latino, estoy refiriendo más que toda esa tradición romana. Y bueno, tiene una estructura ya específica de esa época. Entonces, está, por ejemplo, la presentación o la exposición de un tema. ¿A qué se refiere esto? Hombre, es cuando la presentación o exposición de un tema es cuando, obviamente, los avisos o enunciados eh, que se dan en la trama son expuestos, ya son mostrados por medio de la trama. En algunos casos, la información se da al principio eh, o en la mitad de la trama o cuando ocurre un acontecimiento principal. Entonces, esto utiliza, por ejemplo, todo un escenario técnico a través de la narración para presentarnos, hacernos esa exposición del tema. Es una técnica literaria donde la narración comienza en medio de la historia, ¿ya? Y obviamente le da comienzo a esta misma historia. Eso es en cuanto a la presentación o exposición del tema. Eso de la invocación o ruego a las musas o dioses, bueno, esto tiene que ver con la relación esta de los mortales o semidioses que se desenvuelven en la trama e invocan a sus musas, a sus dioses, que les pidan que los protejan en las travesías, en las batallas, etcétera, etcétera. Entonces la finalidad siempre es eso, es recurrir a ese dios, a esa musa que está en alguna parte para que les apoye en los asuntos bélicos, decir bélico quiere decir en la guerra, o también en asuntos cotidianos, amorosos, etcétera, etcétera. Recuerden que en la época de la literatura muy antigua hay una relación politeísta, o sea, mucho del dios, los dioses con el hombre. Bueno, después viene el nudo, ¿verdad? El nudo ya es un elemento más extenso del poema o de esa prosa escrita que está expresando todas las batallas, los ambientes, los espacios donde está, si está en un bosque, si está en medio de un río, si está, entendamos espacio como ese elemento físico donde se desarrolla todos los eventos. Entonces, el nudo ya es donde se muestra toda esa problemática, donde está, digamos, la parte más tensionante, la parte más álgida, el clímax de la historia. Entonces, es muy importante el nudo en tenerlo en cuenta donde se relaciona el personaje, el espacio, el vestir, las palabras que dicen, los diálogos, todo eso se involucra también, tiene mucha expectativa y mucha resonancia en el mundo. Los conflictos, los desacuerdos, todo eso está acá, en esta parte. Bueno, después viene el desenlace, que son los hechos que ya se comienzan a desenvolver, que se desenvuelven a través de los distintos hechos y batallas que ocurren. También está el desenlace, que tiene que ver obviamente con ese desenvolvimiento ya
de lo que en el nudo nos tensiona y eso que es misterioso, entonces ya en el escenario se comienza a desenvolver todo eso. Ya sea de forma satisfactoria, puede ser la victoria de un héroe, de un dios, de un semidios, o puede ser de forma trágica, que conlleve una desgracia de los personajes involucrados. Entonces, el epílogo tiene que ver con, bueno, ponerle fin ya a la epopeya, es la parte final. En esta parte se narran de manera breve los acontecimientos que se desencadenan. Después de desenlace ya es la parte ya, digamos, que donde hay una resolución, hay todo una parte conclusiva de lo que fue la historia. Entonces ya sabemos que la epopeya, como decíamos, se dedica más que todo a representarnos toda esa trama histórica que está más relacionada siempre con héroes, con el luchador, con la relación que hay entre el dios y, me quité un poco la nariz, perdón, chicos, el dios y este ser humano, ¿verdad? Toda esa tensión que puede haber, pero también siempre está envuelto en la batalla. Bueno, las características de la epopeya es que es una narración de hechos históricos y heroicos. Las acciones siempre van a estar relacionadas con esto, con la guerra. Ahí tenemos a la Ilíada, tenemos a la Odisea de Homero, tenemos al Cantar de Miocid. Entonces siempre va a haber guerras en esto, siempre va a haber conflictos entre pueblos, siempre entre pueblos, entre familias. Recuerden el caballo de Troya, que fue una estrategia bélica que tuvo lugar en la guerra entre Grecia, los troyanos con Grecia, o bueno, entre Grecia los troyanos con los atenienses, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra característica. La presencia notable del héroe es otra característica. Ojo, la primera es narración de hechos históricos y heroicos. La segunda es la presencia notable del héroe. Son los acontecimientos donde el héroe se resalta, es el punto importante de la historia y es más destacable. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Aquiles en la Ilíada, podemos ver también al mismo Ulises, podemos ver a Hércules, por ejemplo, en las historias que cuentan a través de Hércules, podemos ver en la literatura judío-cristiana a este que le cortan el cabello, este personaje, Sansón, un héroe también destacable, ¿verdad? Entonces, es ese que tiene honra, que tiene valentía, que tiene honradez, que tiene fuerza, que es fuente de felicidad y de respeto. Tiene valores épicos muy grandes, como los que acabo de mencionar, o virtudes, ¿verdad? Otra característica es, en la epopeya siempre está presente la intervención de los dioses y las musas. Ya eso, ya lo acabamos de destacar, siempre van a estar presentes. Va a haber el uso del lenguaje figurado. Aquí les insisto, siempre les he dicho que al momento de analizar, entiendan que estamos hablando de poesía, de literatura. Entonces, el lenguaje figurado tiene que sacarse siempre ello de su estado normal, es decir, la mesa no va a ser casi siempre no va a ser la simple mesa. Hay que entender la mesa dentro del escenario, que cumple, qué función. O, por ejemplo, una frase como oh soledad, que matas. Entonces, esa frase no se tiene que entender simplemente como que, no, sí, la soledad está matando a esa persona. No, hay que entenderla dentro del contexto, dentro del escenario que nos están mostrando esta frase. Entonces, por eso está en la metáfora. La metáfora tiene una intención comunicativa y tiene algo que nos quiere mostrar de manera figurada. Está el símil, que es la comparación, está la onomatopeya, que es los sonidos, está los simbolismos. Entonces, todo eso hay que desmenuzarlo, hay que analizarlo con cuidado. Para eso nos ayuda, el diccionario nos puede ayudar inicialmente, pero después hay que interpretarlo desde el punto de vista de todo el escenario que nos está mostrando el autor. Entonces, nunca entiendan la literatura de manera, digamos, aislada. Siempre todo tiene un significado en la literatura y todo tiene una intención. Recuerden lo que acabamos de ver en la película que les mostré en el cortometraje, donde estaba el cuervo, un sonido de un cuervo en el inicio. Eso es un simbolismo de qué? De algo, que algo malo va a suceder.
Cuando aparece un cuerpo en una película, en una novela, siempre está lo misterioso, lo tensionante de que hay algo que no cuadra, que está escondido y que está por salir. Entonces, esos son los simbolismos. Hay que entender eso muy bien en la literatura. Ustedes son capaces de eso. Bueno, sigamos. En cuanto en las epopeyas siempre está presente ya la oralidad, siempre va a estar presente. Esta es otra característica. Están transmitidas de manera oral. Recuerden que eso vino de generación en generación. Hoy, gracias a Dios, bueno, lo tenemos en escrito, pero eso venía de manera oral. Entonces, es claro que pensar o suponer que de algún modo todas esas historias han sido modificadas, ¿verdad? A través del tiempo, porque sabemos que siempre alguien agrega o le quita o le pone más. Entonces, pasos para interpretar una epopeya, hay que tener unos pasos muy específicos. Por ejemplo, como les decía, primero, bueno, vamos a hacer una síntesis de las características. Entonces, las características, primero, narración de los hechos históricos o heroicos. Segunda característica, presencia notable del héroe. Tercera característica, en la epopeya siempre va a estar presente la intervención de diosas y musas, o dioses y musas. El uso del lenguaje figurado es otra característica, y están transmitidas de manera oral de otra característica. Entonces ahora vamos a pasar a los pasos que deben tener ustedes para interpretar esta clase de historias. Y es manejar el vocabulario necesario, es decir, buscar el significado de las palabras desconocidas en el diccionario, de acuerdo a qué, al contexto. Recuerden, chicos, que el contexto tiene que ver con el escenario que nos están mostrando, con las situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo decir, yo me voy y estoy mirando hacia atrás y estoy esperando que me que yo me voy, y estás mirando y estás detenida o detenido. O cuando dice yo me voy y das la espalda. Entonces, el escenario, ese significado de uno mirando hacia acá y otro dando la espalda, ya desde el punto de vista del contexto es distinto. Y que esté la mamá también es distinto. Entonces, eso nos da muchos datos, teniendo en cuenta siempre los contextos. Si estoy en una casa encerrado y estoy hablando de la soledad, entonces ese tipo de soledad que está hablando este hombre en ese cuarto hay que entenderlo desde el punto de vista del cuarto. No es el mismo que está hablando de la soledad en un parque. O sea, esos contextos nos van a dar una carga significativa a las palabras que se estén usando. Bueno, el segundo ítem para interpretar es identificar los personajes y los espacios geográficos donde se está desarrollando la trama, ¿verdad? Entonces, los personajes principales, los secundarios, dónde está, cómo, si está lloviendo, no está lloviendo, todos esos aspectos son importantes. Tercero, identificar el conflicto interno o externo de los personajes. Entonces, conflicto interno es las preocupaciones internas que tiene él, los miedos, las inquietudes, la felicidad, todas esas cosas que está dentro de su pecho. Y los conflictos externos es aquellos enfrentamientos que tiene con otras personas, las diferencias, las discusiones. Son conflictos externos. Los internos son los que tienes contigo mismo, los externos son los que vienen de afuera, es decir, con otras personas. Entonces, hay que tener en cuenta siempre eso, cuáles son los conflictos internos de los personajes y los externos. Cuarto, reconocer en el texto los recursos literarios empleados en la narración. Ojo, si es una metáfora, si es un símil, si son recursos descriptivos, si está utilizando muchas anáforas, es decir, repitiéndose palabras, si hay una palabra que se repite en todos los versos, que es una literación, es decir, que haya S o una repetición de F, eso está indicando algo. La repetición de R, de R, eso puede indicar un susurro, dependiendo. Ciertas palabras que se repiten pueden estar indicándonos un misterio o una situación de miedo o una situación de felicidad, o sea, o un sonido o un acecho. Entonces, las palabras que se repiten hay que tener mucho cuidado en cuanto a su sonido. ¿Por qué? Porque nos están indicando algo. Hay una figura literaria que nos quiere decir algo. Y finalmente hay que elaborar comparaciones
y entre todo lo que se nos presenta, es decir, qué diferencia hay entre un personaje y otro, entre una situación y otra, entre los conflictos, eh, cómo comparamos los escenarios, los puntos de vista que están dando los autores, comparando el estatus social de uno y otro. Todo eso nos va a ayudar a crear significado, a crear interpretación, inferir verdaderamente qué es lo que nos quiere ofrecer ese autor a través de ese texto. Entonces, así de manera muy sucinta, esto es la epopeya. No hay que decir cosas, digamos, rebuscadas, sino puntualmente esto es la epopeya. En el libro físico que no tiene, ahí puede a bien ampliar más de este tema. Ya ahí se podría ampliar, pero lo fundamental es lo que le acabo de plantear acá. Lo fundamental es lo que acabo de plantear acá. Entonces, la epopeya tiene mucho de eso. Recuerden que ya hablamos de la literatura en general, las características, la diferencia entre la oral y la escrita. Entonces, si nos fijamos en la epopeya, también hay que mirar la estructura de la epopeya y vamos a hacer un paralelo aquí de rapidez con el cuento. Entonces, ¿qué comparte la epopeya con el cuento? Con el cuento tradicional comparte el inicio, con sus diferencias, ahora nos ponemos el inicio, el nudo y el desenlace, tradicionalmente. Ojo, todo cuento tiene un inicio, ¿verdad? Pero a diferencia de la epopeya, no hay alguien que presente un escenario o que salga un coro, como lo hacen en la epopeya, o salga una ninfa, o salga una musa presentándolo de esta manera, como haciendo una narración. En esta historia va a pasar esto, Camila se va a encontrar con Juan y Juan... No, acá el cuento, obviamente, puede iniciar, érase una vez en una ciudad, ¿verdad? O puede comenzar directamente con un conflicto, con un hecho que nos deje sorprendido. Entonces, comparten, sí, que todos tienen que tener un inicio, pero difieren o se diferencian en la forma de presentarse. El nudo, bueno, el nudo sí se parece mucho en cuanto a que ambos plantean la parte más fuerte, más álgida, más tensionante e intensa de la narración. La diferencia es que la epopeya trabaja con versos, muchos versos en punto de vista narrativo, pero acá el cuento sí trabaja prosa pura, es decir, acá no hay versos como tal desde el punto de vista de narración. Sí, puede que haya una cita de un verso, cuando un personaje cante un poema o algo, pero naturalmente está escrito en la prosa pura, simplemente sin buscar que haya rimas y todo eso. No, acá el cuento narra, netamente narra. La epopeya sabemos que utiliza poemas para hacer ese tipo de relatos. El desenlace también tiene la misma función, ya se aclaran se solucionan cosas, pueden ser favorables o desfavorables para uno u otro personaje. Y listo. En el cuento no hay epílogo, el epílogo no hay. En el cuento no podemos hablar de epílogo como tal, técnicamente no. Ya, entonces, el cuento tradicional tiene eso, nudo, desarrollo y desenlace. Ahora el cuento moderno ya tiene otras características. Ya lo veremos ahora que ojalá y volvamos pronto. Ya para el segundo periodo más pertinente, vamos a mirar desmenuzadamente el cuento como tal. Pero yo sé que tienen ustedes ya mucho que conocer de eso, excepto tuvieron que haber leído cuento. Entonces, en esencial el cuento es mucho más breve, demasiado breve. Un cuento muy largo que tiene 25 páginas, una epopeya puede tener hasta 300 o 400 páginas y puede tener más de 13.000 o 35.000 versos. Entonces también una diferencia esencial. Y el cuento es vigente, se usa, todavía se escribe. La epopeya ya no, ya la epopeya ya no se produce actualmente. Ya podemos decir que pasó de moda la epopeya. Bueno, esto lo hice para afianzar el conocimiento, para que ya tengan conciencia también de cómo vamos a hacer, tengan también material para el pleno, repasen ustedes mismos, busquen material en YouTube, hay mucho material.
para eso, para que también vayan preparándose. El viernes, que van a tener esa prueba también, de la semana que viene. Entonces, vamos a hablar ahora un aspecto también muy importante, que es un tema nuevo que ya lo voy a comenzar a introducir aquí enseguida, y es el campo semántico. Entonces, ¿qué es el campo semántico? Bueno, podemos decir que el campo semántico, para hablar de campo semántico, primero tenemos que hablar de lo que se conoce como léxico, ¿verdad? Entonces el léxico hace parte de la lengua de un idioma, o perdón, de la lengua de un país que se conoce como un idioma, ¿verdad? Entonces el léxico tiene que ver con un estado natural o una característica propia de todos los idiomas, como el español, francés, inglés, etcétera. Pero, bueno, en nuestro caso en el español, el campo semántico tiene que ver con esas palabras que se relacionan entre sí o que tienen un vínculo desde el punto de vista del significado o su relación intrínseca en cuanto al contexto en que pertenecen o el escenario en que pertenecen. Entonces, el campo semántico, se podemos entenderlo de esa forma, como aquellas palabras que están relacionadas entre sí y que tienen significado afines. Ya vamos a dar un ejemplo. Tienen significado afines. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, eh, vamos a ver, déjenme, les voy a dar un ejemplo que a su vez se los voy a pasar para que lo tengan. Y es que los campos semánticos son un grupo de palabras, como decíamos, que puede agruparse por su significado, ¿verdad? Como les decía, por su significado. Entonces, por su significado, pueden estas palabras tener una relación, una relación. Entonces, en ese sentido, utilizamos el campo semántico, por ejemplo, de las frutas, ¿verdad? Frutas es una palabra, ojo. Fruta la conocemos como una palabra, ¿verdad? La palabra fruta. Definamos fruta, bueno, fruta de todo aquello, aquel vegetal comestible en una comunidad, es decir, que puede comerse vegetal, que tiene esas características. Entonces, eso es fruta, ¿no? Las frutas es todo eso que se constituyen esos elementos que son comestibles, ¿verdad? De la naturaleza. Entonces, la manzana, el guineo o banano, la patilla o la sandía, el melón, pertenecen al campo semántico de ¿qué? De la fruta, ¿verdad? Porque están relacionadas. Cuando tú hablas de manzana, estoy pensando en fruta. Cuando tú hablas de pera o de melón, estás pensando en fruta. Ahora hagamos esto todavía más interesante. Si yo hablo del campo semántico, alimento, entonces ya ahí pienso también en las frutas, ¿verdad? Porque son alimentos, pienso en los animales y pienso en los animales y pienso en los tubérculos, la papa y todo eso. Entonces, aquí el campo semántico se amplía, alimentos, todo lo que tiene que ver con alimentos. Pero cuando hablo de animales, entonces el campo semántico ya comienza a reducirse. Entonces ya excluyo frutas, excluyo tubérculos y me concentro nada más en todo lo que se relaciona entre sí, animales. Entonces, el perro, la vaca, ¿verdad? El choncho, el venado. Entonces, ya ellos comienzan a entrar, a delimitarse dentro de ese campo semántico. Animal ya excluye a los demás. Y así pasa acá. Tubérculo, plátano, tal, tal. Ahora, dentro de la familia de campo semántico de los tubérculos del plátano, que se relacionen con él o que tengan una afinidad, está el banano, es muy afín. Está el paporo, no sé si ustedes conocen eso, que le dicen cuatro filos. Está está
sí, más que todo eso, guineo, plátano, alpaporo, que son afines, son muy afines, entre otros que ahora no recuerdo y que pronto ustedes no conozcan mucho, otras especies ahí que me acuerdo ahora de guineo que de mi pueblo. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que siempre el campo semántico, esas palabras que se agrupan tienen que relacionarse. O sea, yo no puedo decir, campo semántico de alimentos, sí, pienso en vaca, perro y guineo. Claro, está bien. Pero cuando ya estoy hablando campo semántico animal, del alimento animal, entonces ya pienso en esto. Y puedo crear un campo semántico para esos animales que no son comestibles. Entonces ahí sí se excluye y nacerían otros. Entonces, en ese sentido, es que tenemos que entender el campo semántico. Los campos semánticos son el grupo de palabras que pueden agruparse por su significado. Fruta, guineo, pera, plátano. Animales, gato, perro, conejo. Entonces, así, vestir, suéter, camisa, pantalón. Los colores, azul, verde, negro. Entonces, ya ahí eh, todo eso estaría relacionado, ¿verdad? Con su campo semántico. El campo semántico de los automóviles, entonces está dentro del campo semántico de los automóviles, el motor, claro que está dentro del campo. Los, el mofle está dentro de ese campo semántico de la mecánica y en este caso del automovilístico. Entonces, siempre son palabras que se agrupan por su significado. Palabras que se agrupan por su significado. Al blog le voy a subir unos ejemplos también a través de YouTube para que ya lo tengan todavía más claro. Entonces, eh, estas son fundamentalmente los dos aspectos que quería que tocáramos hoy en clase. Y recuerden, pleno el viernes en las 2 horas que tienen, son 18 preguntas si no estoy mal, o 22, totales que están ya cronometradas y sí tienen el tiempo preciso para sus 2 horas suficiente. Un examen relativamente sencillo, más sencillo que difícil, muy sencillo, y tienes que leer bien y hacerlo bien. Entonces, bueno, acá también les recuerdo a los jóvenes que no han entregado actividades, pónganse el día. Si tienen alguna dificultad, comuniquen eso. Ya a su director de grupo, Dylan Jiménez, ya le pasé el listado y bueno, él me imagino que comenzará a notificar. Si hay un error humano mío que de pronto me enviaron y yo no lo vi, bueno, profe, mire, le reenvío, aquí está, hay que corregible. Eso es un aviso, obviamente, para que se ponga pila. Ojo, chicos, no sé si el coordinador lo permitirá un poco más allá. Yo tengo como regla, hasta ahora, que esas actividades van a ser entregadas hasta el 3 de abril, para mí. Entonces, no sé si el coordinador Alex Uyelo va a dar algo distinto, pero para mí hasta el 3 es suficiente. Han tenido todo el tiempo, bueno, entonces ya ahí arreglaremos los que están bien, pues, muy bien. Bueno, vamos a dejar una pequeña actividad para la otra horita que tienen ahí, una actividad muy corta que van a escribir en su cuaderno, no la van a mandar, ojo, chicos, no me la van a enviar como tal al correo para ser calificada, simplemente me van a enviar quien pueda la foto para tener la evidencia de que ya la tienen registrada. O la buena fe de ustedes está corriendo aquí, el tiempo de ustedes, les voy a dar 1 hora para eso, que lo cual es muy, muy justificable y pueden hacer eso, una actividad muy breve a partir de lo que hablamos del campo semántico. ¿Y qué es? Es lo siguiente, ya les indico. Es lo siguiente y es primera parte de esta actividad, que es muy breve, muy corta. Y la primera es, la primera actividad, ¿verdad? Y es que busquen todos los vocablos o palabras que pertenezcan al mismo campo semántico de habitación. Ojo, campo semántico de habitación, ponen la palabra habitación y van a enunciar nada más las palabras que están para ustedes en ese campo semántico. Y la segunda actividad es que anoten
también van a poner todas las palabras eh, que pertenezcan, que pertenezcan a edificio. Entonces vamos a hacer esa actividad para que me quede claro de que ustedes ya tienen, que les quedó claro este tema. Entonces eso me van a mandar una fotico, escaneada o escanean eso, una foto del correo. Ya digo, okay, ya la tienen. No voy a calificarla aquí, sino que eso va a ser, lo van a tener en su libreta ya mandándomela. Yo sé que lo tienen y cuando ya volvamos, si volvemos antes de lo posible, después de Semana Santa ya se las voy a calificar directamente. En caso dado de que por alguna circunstancia el gobierno extienda esto, entonces ya buscaremos la forma de decir, bueno, ahora sí viene todo el que no me ha enviado las fotos para calificar directamente. Entonces quiero que se vea clara y bien chévere. El que no la pueda enviar mañana, bueno, no la envíe mañana, pero que tenga la actividad hecha, ¿ya? Y me manda la comprobación durante, antes del sábado, porque tampoco quiero que se acumule eso. Entonces, ojo, no venga a decir, no, profe, que el profe nos está acumulando trabajo, que el profe nos está llevando más allá de... No, miren, este relativo que tenemos, queda el resto de eso, tienen tiempo suficiente para hacerlo y trabajar bien chévere ahí en sus casas. Ojo con el pleno, vamos a ver si planeamos una clase en vivo, es decir, online. Voy a preguntar cómo haría eso y nos encontramos entonces cuando tengamos también 2 horas para ya compartir y verlos a ustedes. Los extraño mucho, quiero verlos y bueno, de algún modo sentirlos acá. Bueno, entonces ya saben, voy a colgar de todo modo algún ejemplo de esto al blog. Entonces, bueno, chao, se cuidan y que la pasen bien.